Se llama Capítulo, este, se llama Capítulo y este es el capítulo de San Isidro, que estamos hace más de 10 años, no en este lugar físicamente, pero siempre en algún... Y lo hacemos en lugares comunes, lugares que tienen que ver con la vida de los laicos, la vida de la gente común y corriente. Y así un poco nació este movimiento, se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Fraternidad, la palabra fraternidad significa amistad, hombres de negocios, es cualquier hombre que lleve un sustento digno a su hogar, internacional porque están más de 100 países que hacen este tipo de reuniones. Y lo que hacemos es, básicamente, nos reunimos, no, esto no es religión, no es una religión, no es un dogma, digamos, es simplemente una necesidad de volcar a través de experiencias de vida eh, un cambio en la vida de un hombre, ¿no? Nosotros tenemos mm, les cuento un poquito la historia de este movimiento. Es un hombre de negocios que vivía en California, que se llamaba Demos Shakarian, que tenía había formado, era heredero en realidad, pero él manejaba una industria láctea muy importante que se llamaba Demos, digamos, era como decir la Serenísima en Estados Unidos, tal vez la más grande del mundo. Y el tipo siempre veía que con los que hacía negocios, y generalmente no tenían mucha fe, no creían en nada. Y cuando iba a su iglesia siempre veía que eran señoras grandes, chicos, pero nunca veía hombres. Los hombres con los que él en la cotidianidad trataba diariamente. Entonces se planteó cómo poder llegar, porque él sentía eh, una relación profunda con Dios, pero no sabía cómo transmitirle a estos hombres de negocios, y veía que la religión tal vez los espantaba más, no era que los atraía, ¿sí? La religión como puente hacia Dios, que muchas veces al hombre lo alejó. Entonces, él decía como, bueno, la cuestión es que tuvo una visión en un día de vigilia, que era hacer este tipo de reuniones de gente común, hablándote de cómo Dios básicamente había transformado tu vida. Bueno, y fue desarrollando la idea, digamos, a poco fue, y como todas las cosas que cuando son bendecidas, este, al poco tiempo la idea empezó a surgir en varios estados de Estados Unidos, después en otros países, y así se fue trasladando hasta hacia más de 100 países. Hay lugares de Latinoamérica que este tipo de capítulos, por ejemplo, Paraguay, México, Nicaragua, este tipo de movimiento es tan fuerte como la religión. O sea, este, también tiene mucho que ver con la idiosincrasia del país y demás, ¿no? Acá en Argentina es un movimiento relativamente nuevo, eh, y ahí está empezando a crecer. Este tipo de capítulos está lo más cerca de tu zona es ¿cómo se llama? Leluar, Parque Leluar. Parque Leluar te queda más o menos cerca, ¿no? Sí. Parque Leluar, tenemos Nordelta, acá en San Isidro, pues hay uno en Capital, en Córdoba, en Temperley. Pero bueno, es un movimiento que está creciendo, pero no es tan importante como por ahí es en otros países de Latinoamérica. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, es dar un mensaje a personas que tal vez están un poco alejadas de la religión, para, no para que sean religiosos, sino para que tengan una relación. No es lo mismo tener una relación personal con Dios en la que vos podés empezar a conectarte, digamos, con tu parte espiritual, como hombre,
empezar a practicar una relación con Dios. Y nosotros creemos, un poco basados en nuestra fe cristiana, que hay 3 pilares fundamentales. La lectura de la Biblia, que es la forma en que Dios te habla. O sea, si vos querés relacionarte con Él, tenés que dialogar. La lectura de la Biblia, que es la forma en que Dios te habla. La, la oración, que es la forma en que nosotros le hablamos a Él. Alguna vez siempre, no importa qué tan religioso sea, cuando estás en tu cama y cierras los ojos, algún pedido siempre uno le hace, aunque esté un poco alejado. Pero es una forma de relacionarse, ¿no? Y una de las más importantes para que se desencadene esa relación es la capacidad de perdonar. Muchas veces estamos atados a no, a no desarrollar muchas veces esta relación con Dios porque no podemos perdonar, ¿no? Hay algo que no se desata, digamos, internamente adentro nuestro para que podamos tener una relación con Dios, porque es como que en el fondo tenemos un enojo o tenemos una culpa, ¿no? Perdonamos a nosotros mismos muchas veces que no internamente nos sentimos sucios o no nos sentimos dignos de tener una relación con Dios, entonces es como que nos alejamos, ¿no? Un buen ejemplo el de Adán y Eva, que se escondían, cuando se mandaban las macanas, se escondían entre las plantas porque tenían vergüenza de estar frente a Dios. Y es un poco la historia del ser humano, ¿no? Que cuando uno está de alguna manera conscientemente o inconscientemente haciendo las cosas mal, sabe que tiene que, que buscar a Dios, ¿sí? Pero que le da vergüenza. Buen día. Bien. Así que bueno, esta es un poco la explicación ¿Qué tal, cómo va? Bien. de... Bien. ¿Va todo bien? También Santiago, bien. Bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Molesta un cachito acá nada más? Disculpen. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Así que bueno, esta es un poco la explicación de fraternidad y cómo... Y no hacemos más que esto. Este tipo de reuniones donde compartimos un testimonio, una persona viene a abrir el corazón, a contarnos su historia. Y hoy nos toca la historia de una persona que yo conocí hace algunos años, en unas circunstancias que ya contará él, muy particulares, que lo invité a participar de Fraternidad y hoy es uno de los principales pilares del movimiento, trabajando mucho en el área de él, ¿no? Que ya va a contar. Pero bueno, él tiene un testimonio muy relacionado justamente con el perdón. Está casado con María Marta. María Esther. María Esther, perdón. María Esther. Y bueno, se dedica al rubro de la pintura y de la construcción en seco, en Durlock. Así que bueno, lo voy a presentar, se llama Luis Porcili. Déjame ahí sentarme ahí. Sentate acá, Luis. Dale. Tenemos que correr. Bueno, buen día. Perdón por la demora. La verdad que a veces la impuntualidad trae consecuencias, pero bueno, le damos gracias a Dios por ello. La bienvenida a cada uno de los que están, ¿no? Gracias. Como decía Santi, ¿no? Mi nombre es Luis Porcili. Tengo 63 años, estoy casado con María Esther. Hace 45 años, voy a cumplir 46 años de casado. Tengo 4 hijos, tengo 12 nietos. Y hoy puedo decir que soy un hombre feliz, ¿no? Hoy soy un hombre feliz. Me dedico a la construcción. La verdad que eso me cambió mucho la vida, el trabajo, ¿no? Vengo de una familia clase media. Me crié en el campo. Mi padre era ferroviario. La verdad que me crié una infancia hermosa, preciosa.
en cual pude disfrutar de primos, de correr por el campo con los animales, ¿no? Fue algo muy lindo. Vivíamos en estación, en un pueblito que se llama cerca de San Andrés de Giles, y tenía 3 hermanas, en cual ellas iban a la tarde y yo iba a la mañana al colegio. ¿Por qué hago hincapié muchas veces de ese comienzo, no? Porque, como siempre digo, nadie nace alcohólico, nadie nace drogadicto, nadie nace delincuente, nadie nace formicario, sino algo pasó en la vida para que salgamos disparados para ese lado. Y no es una forma de justificar, sino es la forma que a mí me pasó en la vida y que yo veo en el área que hoy me toca trabajar, pasaron por la misma situación, ¿no? Yo recuerdo ese día, yo tendría aproximadamente 8 años, yo recuerdo ese día que vine del colegio, nos cruzamos con mis hermanas, ¿no es cierto? Con mis 2 hermanas, en ese tiempo había 2 hermanas, todavía no había venido Silvia, y el colegio estaba más o menos 7, 8 cuadras de la estación donde vivíamos. Y llego a mi hogar, ¿no es cierto? Y que vivíamos en la estación, una casita ahí muy linda que daba al ferrocarril. Así que yo recuerdo que llego y empecé a buscar a mi madre por distintos lugares y no me contestaba. Mi madre no me contestaba. Bueno, abrí puertas sin golpear y abro una puerta, ¿no? Y encuentro a mi madre manteniendo relaciones con otro hombre que no era mi padre. Eso me golpeó mucho, muchísimo me golpeó. De tal manera de que a esa edad me fui a la casa de este varón que vivía ahí en la escuadra y entré y le rompí todo, le robé todas las cosas que tenía, o sea, despertó una ira en mi corazón, el odio. Así que recuerdo que después mi padre vino y se enteró de lo que yo había hecho, no se enteró por qué había hecho, nadie le dijo, ni yo tampoco, y me molió a palo. O sea, en un tano hermoso, muy recto, muy derecho, y él no podía entender por qué había hecho esas cosas. Así que me callé la boca y la vida siguió, parecía que estaba todo normal, todo bien, pero algo había entrado a mi corazón, a mi mente, que ocasionó un cambio de mi vida. Así que comencé, ¿no es cierto?, a fumar, comencé a relacionarme, ¿no es cierto?, a los 11, 12 años con personas más grandes, comencé a hacer lo malo, comencé a rebelarme, lleno de odios. Con mi madre tuve único hijo varón, tuve una buena relación, eso había quedado ahí en el olvido, porque no había pasado nada, pero en mi corazón se generaban cosas, ¿no? Así que bueno, pasaron los años, yo me vine un poco más acá, a mi padre lo trasladan acá a Piñeiro, cerca en José de Paz. En ese tiempo andaba el Urquiza, el ferrocarril Urquiza, que hoy llega hasta Lemo, pero antes llegaba hasta Roja. Así que ahí me empecé a relacionar con gente más grande y bueno, que ya tenía 16 años, 15, 16 años y bueno, y tenía una doble vida. De día estudiaba y de noche hacía mis cosas. Estoy hablando de años 76, plena época de dictadura militar, una época muy dura, donde a vos te encontrabas en la esquina sin documento, te cargaban en un camión y te llevaban. Si no tenías nada, salías y si no, desaparecías. Así que nosotros nos ingeniamos para hacerlo mal. Hasta que, bueno, caigo detenido. Caigo detenido, ya tenía 17 años. Mi padre, cuando se entera que había caído detenido, habla con su superior, que era un teniente coronel, que estaba a cargo de ese ferrocarril, ¿no es cierto? Y vine a la comisaría de José Paz a sacarme, porque mi viejo pensó que me habían encontrado sin documentos, siendo menor. ¿Viste? Y viene, entra el teniente coronel, habla con el comisario, y el comisario se ve que le dice que yo ya era un delincuente, que andaba robando con armas y que no era que estaba sin documentos.
Entonces este varón dice, no, si un delincuente que siga el proceso. Entonces sale, se encuentra con mi padre y le cuenta, le dice, mire por sí, le dice, su hijo no está acá porque estaba sin documentos, su hijo ya es un delincuente, estaba robando con arma, así que va a tener que estar un tiempo ahí, el proceso, todo eso. Así que a mí me trasladan porque en ese momento que me detienen sufro torturas, o sea, sufro picana eléctrica, todo lo que es una sala de tortura, ¿no? O sea, te ponen goma en las muñecas, te bajan los pantalones, te ponen una toalla y te mojan y te ponen picana eléctrica en los testículos, en la boca. O sea, una tortura bastante complicada. Entonces había quedado marca en mi cuerpo y yo denuncié a premio y entonces me trasladan a San Martín, a la primera de San Martín, ahí caigo detenido y mi padre se pone mal cuando se entera de que yo era esa clase de persona, o sea, un tipo derecho, y toma la peor decisión que puede tomar una persona. Se tira bajo la vía del tren y se mata. A la edad de 18 años, ya 18 años, cuando me dan esa información, o sea, me golpeó muy duro. Me golpeó muy duro no solamente eso, sino la culpa de no entender ciertas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que a mi padre lo velaban en la habitación de casa y a mí me tenían en la cocina. Yo estaba en una silla sentado, ¿no? Esposado atrás, con dos guardias, y mi familia pasaba y me abrazaba y me consolaba. O sea, yo sentía en mi corazón que me estaban velando a mí también. O sea, eso me generó mucho odio. O sea, no solamente el odio, sino el anhelo de quitarme la vida, o sea, de la culpa. O sea, decir, mira lo que logré, mira lo que hice. O sea, no podía volver el tiempo atrás. Así que bueno, después de ahí me llevan nuevamente a la comisaría y estaba en una alcaidía. Y yo lo que quería era buscar la oportunidad de una forma, quitarme la vida, ¿no? O sea, suicidarme, porque era mucho el dolor. Y bueno, como se ve que ya sabían, me cuidaban bien para que no ocurriera eso. Así que bueno, al tiempo salgo, mi familia, o sea, dentro de todo lo malo, me apoyó, o sea, no en lo malo, sino me apoyó en esa área. Y ahí comencé, ¿no es cierto?, a prepararme para verdaderamente ser un delincuente. O sea, eso no cambió mi vida, al contrario, me rebelé aún más. O sea, y siempre yo digo esto, ¿no? De que siempre, cuando hacemos algo malo, siempre buscamos un culpable, ¿no? Yo le decía a Dios, si vos existís, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste ciertas cosas? Y lo que yo no me hacía cargo de lo malo que yo había, la decisión mala que había tomado. Porque las decisiones buenas o malas que vos tomes las vas a pagar en la vida. Yo había tomado una mala decisión. Así que bueno, conocí a mi esposa, a María Esther. En ese tiempo ella tenía aquí 16 años, 15 para 16, yo tenía 18. Y le agarré a mi esposa y le dije, digo, mira, yo voy a hacer esto y esto. Ella no me apoyó, o sea, no estaba de acuerdo, pero me amaba y me siguió. Así que me dediqué a ello, me dediqué a ser un delincuente. Vinieron mis hijos de a poco, seguí ese rumbo. Yo siempre digo que yo no maté ni violé, pero después hice todo lo malo. O sea, yo era un odio que tenía, una falta de perdón primeramente contra mi vida. Yo no me perdonaba lo que había pasado. O sea, por tomar esa decisión mi padre se quita la vida. O sea, yo cargué 30 años con ese dolor en mi corazón. Y lo raro es que yo para la sociedad, para la gente, yo era un ganador. O sea, yo todo lo que tocaba en ese tiempo, todo lo transformaba en oro. Yo me dediqué a robar bancos, a robar blindados, lideré bandas. Yo tengo toda mi cara de platino. Tengo alojada aquí una bala de 45, donde me voló lengua. Y nada cambiaba. O sea, siempre inconscientemente buscaba
la muerte en cada una de esas cosas. Así que pasaron los años, ¿no es cierto? Vinieron los hijos, eso fue apagando un poquito, ¿no es cierto?, ese dolor, pero siempre estaba ese recuerdo, ¿no? Y yo recuerdo siempre que yo me levantaba, ¿no es cierto?, en mi casa o cuando me tocó estar en la cárcel, de levantarme y ponerme máscaras, o sea, de ser una sonrisa, de estar alegre, contento, ¿no? Pero en mi corazón había tristeza, había dolor. Y yo nunca consumí droga ni consumí alcohol. O sea, siempre estuve en contra de eso, ¿no? Todo lo que hice lo hice consciente, no me llevó a eso. Y pasaron los años, pasaron el tiempo, ¿no es cierto? Vino mi otra hija, y más o menos 25 años antes de que yo cambie, que tenga este cambio, mi madre me sueña. Mi madre se reconcilia con Dios, tiene un cambio en su vida, ¿no es cierto? Y mi madre tiene un sueño. Y mi madre sueña de que yo estoy con una Biblia en la mano, predicando la palabra de Dios, ¿viste? Entonces, yo recuerdo que después mi esposa me cuenta, dice que le dice a María Esther, le dice, mi hijo va a ser un hombre de Dios. Dice, yo lo soñé a mi hijo así, así, así. Y le cuenta todo un relato, ¿no? Y mi esposa dice que la miró y le dijo, esta vieja está loca, pues yo estaba en el subsuelo del infierno. Yo estaba en el barro mal. Yo estaba yendo a los templos de Umbanda con baños de sangre, estaba en la fornicación, estaba en lo peor de lo peor. Pasaron los años, hacemos un hecho en Paso de los Libres, en el año 92, donde nos llevamos más de 5 millones de dólares, y esto no lo hablo por jactancia, sino para que vean que no era una persona que pasó por un lugar y cayó preso. O sea, yo fui un delincuente pesado. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que para Dios no hay nada imposible. Yo cada vez que cuento mi testimonio glorifico a Cristo, glorifico a Jesús. De que cualquiera sea la situación que estamos viviendo, Dios tiene el poder de cambiar una vida, de transformar una vida. Es mi caso, es mi vida, es mi testimonio. Así que bueno, en ese hecho, a los meses, a la semana, caigo detenido, un cuñado mío me entrega para matarme, y yo zafo, pero caigo detenido, en cual me condenan, ¿no es cierto? Se unifican todas las causas y me condenan a 12 años de prisión, donde no podía gozar absolutamente nada. Y en esa cárcel, en ese lugar, fallece mi madre en ese interino, fallece mi madre. Mi madre no me vio como hoy estoy, pero mi madre le creyó a Dios de que yo iba a hacer lo que Dios le prometió a ella, en ese sueño, ¿no? Así que, nuevamente, ¿no es cierto?, todo ese dolor de ir al velorio de mi madre nuevamente, estando privado de mi libertad. Yo no sé si ustedes vieron algún día o fueron o escucharon, o sea, cuando un delincuente, una persona que está privada de la libertad va a un velorio, sea quien sea, o sea, vacían la sala, se van todos afuera, toman toda la policía de adentro y te dejan un rato ahí junto a eso, ¿no? Y estar nuevamente ahí frente al cuerpo de mi madre, ¿no? No era nada fácil, o sea, era como que de vuelta todo mi pasado, la muerte de mi padre, volvía nuevamente a florecer. O sea, más revelado me ponía con Dios, más odio, más bronca. Me lleva nuevamente a la cárcel. A los 3 meses mi hermana muere de cáncer. Mis 2 sobrinos, los hijos de Marta y mi hermana, se suicidan. Más dolor, más odio. Yo recuerdo que tenía más gente, más familiar en el cementerio que vivo. O sea, era una situación tremenda. Y yo recuerdo que estaba en Marcos Paz y me trasladan a Devoto y veo una fila que hay, ¿no es cierto?,
yo era un tipo que era muy conocido en el ambiente, o sea, yo no tenía problema en la cárcel, al contrario, o sea, lógico, estaba privado de la libertad, que no es nada simple, pero no tenía problema, al contrario, o sea, era una persona que le dicen que tenía cartel. O sea, todos querían escuchar y ver y contar y que uno le cuente historia porque uno se creía que era el superhombre, ¿viste? Y eso a uno, el ego, en ese tiempo, el orgullo, te hace sentir bien. O sea, es lo que uno busca fuera de Dios. Y recuerdo que había una fila, en una escalera, y le pregunté a uno de los chicos que estaban ahí, digo, che, ¿y eso, esa fila? Y dice, no sé, viene un pastor, no sé qué, un sacerdote, viene, dice, y rezan, oran ahí. Yo había probado de todo. Había probado con el ocultismo, había probado con el umbandismo, y nada funcionó. Nada sacaba esa tristeza que había en mi corazón y ese dolor. Al contrario, todos me llevaban a lo mismo, la acusación, y eso me traía más tristeza. Yo pensé que la felicidad no la iba a lograr nunca, con todo lo que había pasado y todo lo que había vivido. Y dije, voy a probar a ver eso, a ver qué pasa con eso. Así que llegué a esa fila que había, toda una escalera así, y había alguien que preguntó y dijo, había uno que quiere recibir a Cristo, hizo una oración, hicimos ahí una oración. No sentí nada, ¿viste? No era nada. Así que entramos a una capilla, a la capilla de Devoto, y ahí tuve el encuentro más hermoso que pude tener en mi vida. Y fue el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo que caí de rodillas en ese lugar. Y comencé a llorar. Comencé a llorar y comencé a pedirle perdón a Dios. Por todo lo que había hecho yo. Me reconocí ante Dios lo malo que me había manejado en la vida. Y pude sentir en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, que algo salía de mi vida. Pero también pude sentir que algo consolaba mi corazón. Yo no sabía que era el Espíritu Santo de Dios. Hoy con el diario del lunes sé que es el Espíritu Santo, Dios que trajo consuelo a mi vida. Y el perdón, cuando uno libera perdón, cuando alguien te hizo algo malo, un daño tremendo y vos no perdonaste, y vos lo perdonás a esa persona, pasa estas cosas. O sea, trae restauración, trae sanidad. Es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. Y el único que puede lograr eso se llama Espíritu Santo de Dios. Así que salí de ese lugar medio como diciendo, wow, esto es verdad, Dios existe. Así que me faltaba muchos años de estar en prisión, ¿no? Así que me llevan a la unidad 7 del Chaco, un lugar tremendo, lejos, en cual llego ahí, y yo sabía que algo había pasado. O sea, sentía que Dios era real, que nunca había experimentado eso. Así que llego ahí, te ponen en un pabellón de observación, estás 3 o 4 meses, te sacan todo, no tenés absolutamente nada, solamente una muda de ropa. Y yo recuerdo que le pregunté a uno ahí si tenía algo para leer, y me dice, mira, porteño, dice, turco, me dice, tengo una Biblia, me dice, si querés te presto una Biblia, pero devolvémela, dice, porque yo me la fumo, y fumaba, él armaba con la hoja con la hoja de Biblia, fumaba, se armaba, ¿viste? Se armaba unos cigarrillos, ¿viste? El tipo.
me acuerdo, siempre me voy a olvidar, ese Guasuncho, le decía, un paisano estaba como con 2 o 3 muertes, ¿viste? Un asesino era el paisano, manejaba muy bien el cuchillo. Y bueno, y digo, sí, dámela. Digo, yo cuando me llega al pabellón, ya tengo mi televisor, todo, digo, ¿viste? Y al leer eso, ¿qué voy a hacer, viste? Y sin darme cuenta, yo me estaba metiendo en algo hermoso, que es la palabra, digo, ¿no? Sin saber absolutamente nada, o sea, ¿viste? No es que yo digo, acá voy a leer para esto, no, no, no. Me fui metiendo a través de la palabra de Dios y eso fue cambiando mi vida, mi persona, o sea, me fue trabajando a través de la palabra de Dios y la oración. O sea, mi madre era una mujer de oración. Mi madre eh, marcó la diferencia en la oración. Así que bueno, pasó el tiempo, yo hablaba con mi esposa, ¿no es cierto? Le contaba lo que estaba viviendo. Mi familia me decía, no está loco, se hace la caída, pasaría antes, dice, quién sabe, a un beneficio, dice, viste, este no cambia más. Porque la verdad, el mundo, la persona natural, cuando hay un drogadito, un alcohólico, un ladrón, un violador, un asesino, piensa que no cambia más. O sea, no, este va a morir así, este ya salió, droga, yo, hace cuántos años, este no cambia, no hay un cambio, ¿viste? Y todo el mundo, mi familia pensaba de esa manera. Entonces yo le llamaba por teléfono, en ese tiempo estaban los teléfonos, que había fila, y le llamaba, le decía, vos sabés que no me creía, ¿viste? No me creía. Y bueno, y empecé a trabajar, empecé a cambiar mi vida ya de adentro. Y también empecé a trabajar el perdón adentro, sin saber de que el perdón trae sanidad, trae restauración. Yo sabía que en esa área yo tenía problemas, ¿viste? Toda la banda lo estaba buscando a este que me entregó, que era un cuñado mío, que me entregó para que me maten. O sea, yo lo estaba buscando y pensaba en mis noches, si cómo lo voy a matar. Nunca había matado, pero lo quería matar, ¿viste? ¿Entendés? O sea, si lo despanso, lo tiro, o sea, maquinaba cómo hacer. Y en un momento de mi vida tuve que perdonarlo, ¿viste? O sea, conscientemente me llevó Dios a perdonarlo, porque primero lo tenemos que hacer nosotros. Primero me perdoné yo, y después perdonar a los que me hicieron daño, ¿no? Así que bueno, pasó el tiempo, me llevaba ya casi 6 años de condena, y ocurrió algo en ese trayecto, en esa etapa de mi vida, en cual tuve que poner por obra la fe, porque muchas veces no ponemos por obra la fe. O sea, y creemos de lo que vemos, no creemos de lo que no vemos, no creemos en lo sobrenatural. Y yo digo, yo soy un producto de lo sobrenatural. Yo miraba mi pasado y era tremendo. O sea, con lo que les conté parte de mi vida, de lo que viví, es algo tremendo lo que lo viví. Y que yo pueda estar de esta manera. Entonces digo, algo sobrenatural. Así que yo recuerdo que vine de vuelta de visita a Devoto y después volví de vuelta al Chaco y me faltaban 6 años para salir. Y recuerdo que le dije a Dios, hablando, ¿no? Y le dije, Señor, si tú abres esa reja, yo voy a salir a hablarle al mundo de lo que tú hiciste en mi vida. Yo ya estaba metido completamente. Mi mente se había explotado, o sea, yo ya sabía verdaderamente lo que quería, lo que Dios había hecho en mi vida. O sea, primeramente, Dios hizo el milagro en mi vida para poder hablarle a otro. Yo no le vengo a hablar algo de lo que escuché, yo vengo a hablar algo de lo que yo viví. Así que bueno, no pasó una semana de que yo dije esa palabra y se acerca un guardia cárcel con una lista en la mano, en cual me dijo que tenía mi libertad. Y yo no podía creer. Me faltaban 6 años, un montón de años, una condena. Así que bueno, subo arriba de vuelta, agarrar mis cosas, o sea, agarrar mis fotos, las cosas más íntimas, cuando uno está en la cárcel, lo único que lleva es lo más íntimo. Lo demás lo dejas todo. Hasta te vas con la peor ropa, dejas lo mejor para ahí, ¿viste? Porque uno siempre mira por el otro. Y entonces yo recuerdo que se acercan muchos ahí arriba, mira, más o menos 70 ese pabellón,
Y me dice, Turco, dice, ¿cómo? Dice, bueno, estabas con 12 años, y ¿cómo te vas ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué abogado tenés? ¿Viste? Y yo le dije ahí, yo recuerdo que dije, mi primer mensaje fue, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces el hombre te limita. Esto se puede, esto no se puede. Cuando vos pones tu mirada en Cristo, en Dios, no hay nada imposible. Entonces le dije ese mensaje y me fui. Me fui, recuerdo que me dan una plata, un peculio, todo lo que había ganado, todo lo que había hecho en mi vida. Yo llegué a tener $1.000.000 en mi casa. O sea, yo tenía $1.000.000 y siempre hacía algo para que ese $1.000.000 no bajara. Dólares, digamos, no te hablo pesos. ¿No? Sea donde, cómo viene, en qué caja entra, ¿viste? Pero cuando me tocó salir, no tenía absolutamente nada. Y encima nunca había trabajado. Con 3 hijos, con 4 hijos. Así que llego, me acuerdo que me acompañan hasta la terminal de Resistencia. Yo miraba así, había guardias por todo lado para que me vaya, que no me quede. Y eran como las 9 de la noche y digo, le llamo, no le llamo a mi esposa, digo, ¿viste? Porque tenía que llamar a un vecino, porque me habían cortado el teléfono, todo en casa. Y yo le voy a llamar. Así que le llamo a mi esposa se asusta. Le dije, digo, dice, ¿por qué? Dice, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Me dice, digo, no, salí en libertad. Y ella se asusta, ¿por qué se asusta? Porque yo tenía teléfono solamente hasta las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde se cortaba el teléfono y te encerraban. ¿Viste? Entonces yo le llamé a las 9 de la noche y dije, este se fugó. Este se escapó, le dieron la puerta y le dije, no, gorda, digo, me fui en libertad, que en serio me sigas. Y bueno, me subo en el colectivo, me tomo colectivo, llego a casa y me tocó no algo lindo, ¿viste? Porque me encontré con Laura, casada con un pirata del asfalto, con Fernanda, casada con un drogadito, un alcohólico, con mi hijo Mauricio jalando pocirrán, robando, y mi esposa tomando 5 o 6 pastillas para dormir, porque estaba mal. Así encontré mi casa, mi hogar, mi familia, y sin un peso, y sin ningún oficio. Bien difícil. Te juro que quería cerrar la puerta y esa situación me tocó pasar. Y lo tremendo, ¿no? Es que, bueno, el primer día que estuve, bueno, charlando ahí, todo, ¿viste? Bueno, no había nada, nada, nada. La heladera era agua, ¿no? Parecía el santuario de la difunta Correa, ¿viste? Nada. Yo me acuerdo que entré a la habitación de Mauricio y era todo escrita, ¿viste? Yo, ni mi celda estaba tan escrita, ¿viste? O sea, señor, digo, ¿viste? Al otro día me aparece un personaje, que era uno que nosotros le llevamos los camiones, ¿viste? Me aparece con un paquete de plata, un auto, sacó, todo lo conocían en casa, porque, ¿viste? Tanto en las cosas de Dios como en el mundo hay familia, uno se relaciona y hay cosas que uno hace que se repite. Si alguien caía detenido y salía, lo que hacía yo, supongamos, era llevarle plata, llevarle un auto, que esté una semana, 15 días con la familia y después, bueno, vamos a activar. Esa era trabajar, así se manejaba, ¿viste? Así era. Así que vino esta persona y trajo toda la plata, eh, trajo el auto, se sentó a la mesa, toda la familia ahí, mis hijos, todo. Y contento, él me dice, Turco, saliste, que bueno, eso, bueno, mira acá, todo. Y yo digo siempre que es fácil decir que no a algo cuando tenés de todo. Cuando tenés plata, cuando tenés la heladera llena, cuando estás sano, no necesito nada, nada. Pero cuando tenés la necesidad de todos lados, o sea, tenés que tener de Dios para decir que no.
Porque vos estás creyendo algo de que no viste todavía. Así que yo recuerdo que lo miré a él y le dije, Turco, le digo, gracias, digo, la verdad, pero no. Cuando dije no, pude sentir nuevamente ese abrazo del Espíritu Santo, ¿no? Sentí ese abrazo que me abrazó fuerte y me dio la fuerza para decir que no. Porque la carne, esto, quería eso, porque solucionaba todos mis problemas. A ver si me entendés. Mi problema solucionaba. Y yo recuerdo que cuando le dije no, comencé a llorar como lloro ahora, o sea que es algo inevitable. No soy yo el que llore, sino es el Espíritu Santo que está en mi corazón. Y él me miró así y me dice, no, no lloré, tú, está todo bien, me dice, pensalo bien, y me dejaba el paquete, ¿viste? Y agarré el paquete, agarré la llave, digo, tomá, yo conocí un Cristo de poder y le empecé a hablar de Jesús, le empecé a predicar. Digo, Dios me sacó con un propósito. Yo tenía que estar preso todavía. Y hoy estoy acá. Me miró, se levantó, la acompañé hasta afuera. Llego a la cocina nuevamente, me siento ahí. Mi hija Laura estaba parada ahí y me dice, papi, digo, sí, ¿por qué no agarraste eso? Dice, si vos lo hiciste por muchos, y nosotros necesitamos, me dice. Y le dije, hija, le digo yo, si hoy agarro eso, agarro el pasado nuevamente. Yo sé que hoy no tenemos nada, pero tengo promesas de parte de Dios de que vamos a tener. Y ahí comenzó mi vida. Ahí comenzó mi vida. Comencé a buscar trabajo. Y le contaba hoy, antes que vengan ustedes, a Julio y a Santi, ¿no? De que yo era un tipo que no me gustaba caminar. Yo no caminaba. Yo fumaba mucho y yo a veces me faltaban, que yo tenía un atado de cigarrillos con 5 o 6 cigarrillos, yo sacaba el auto del garaje y me iba a comprar cigarrillos, ¿viste? En el auto, o sea, yo no nací en auto, ¿viste? Y cuando vine al camino a Dios, caminé mucho, ¿viste? Y, y yo lloraba. Yo iba a la iglesia, yo recuerdo que iba a la iglesia y caminaba y lloraba, ¿viste? Yo decía, ¿por qué, Señor, no me hace un auto? Para que ande en auto. Yo no quería andar caminando, ¿viste? Y después entendí que cada cuadra que yo caminaba, cada momento que caminaba, Dios trabajaba en mi orgullo, en mi altivez. Muchas veces hay circunstancias que nos pasan en la vida que no la entendemos, pero Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando vos tenés tu mirada puesta en Dios. Así que bueno, así me fui relacionando. Yo recuerdo que, ¿cuánto tengo, Santi? Yo recuerdo que eh, la llaman a mi esposa del colegio, Mauricio tenía 10 años, y le llaman del colegio a mí, la maestra nunca me habían visto. Mi esposa que le dijo que yo era camionero, ¿viste? Entonces el camionero de lunes a viernes viaja y sábado y domingo está en la casa, ¿viste? Así que me dice mi esposa, anda a hablar con la maestra, dice, porque lo quieren echar a Mauricio del colegio. Porque lo habían mandado a limpiar una pecera y él no quiso y le tiró alcohol a los peces y mató todos los pescados. O sea, estaba, ya las maestras, con eso fue, ¿viste? No lo quería nadie a Mauricio. Así que me voy. Cuando se enteraron de que por Cindy fue a la iglesia, vinieron todas las maestras, me rodearon. Y recuerdo siempre hasta el portero con escoba vino, que nunca me habían visto. Entonces viene la preceptora y dice, un gusto conocerlo por sí, le dice, la verdad, que siempre quisimos verlo, pero su esposa dice que era camionero, uno puede, ¿viste? Y estaba lindo para seguir, ¿no? Decir, sí, sí, camionero, ¿viste? ¿No? ¿Qué le importa? Pero cuando uno tiene entendimiento de la palabra, uno sabe que el padre de la mentira es Satanás. Entonces nosotros lo tenemos que respaldar a Dios con nuestros hechos.
Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios cuando todavía hay mentira. Eso nos aleja de Dios. Así que le dije, le digo, mire, señorita, digo, sabe que en primer lugar le quiero pedir perdón por mi hijo, pero yo nunca fui camionero. Sí, me miraron. Sí, porque su esposa, sí, digo, yo fui un delincuente, así, y empecé a hablarle, ¿viste? Le empecé a hablar de mi pasado. Y yo recuerdo que cuando terminaba, cuando estaba hablando, lo miraba así y veía que estaba llorando. Y le dije, yo quiero que le den una nueva oportunidad a mi hijo. Digo, yo estaba preso. Mi esposa tuvo que salir a trabajar. Él se crió en la calle. Y en la calle no hay nada bueno. Pero yo le pido, le digo, que le den una oportunidad, porque el mismo cambio que Dios hizo en mi vida lo va a hacer en la vida de Mauricio. Así que bueno, desde esa charla que yo tuve con esas maestras, Mauricio cambió su vida, hizo un clic. O sea, Dios empezó a ordenar las cosas. Así que bueno, digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Tenía que trabajar. Me fui a trabajar de albañil, ¿viste? Yo estaba repeleado con la arena y el cemento, no lo podía ni ver. ¿Viste? Imagínate, nunca había trabajado. Y de que me den una pala o un coso, era, ¿viste? Era como, no sé. Bueno, ¿viste? Pero no, era una lucha, ¿viste? Pero empecé a trabajar, le daba gracias a Dios, ¿viste? Y con mi antecedente, bueno, y así me fui haciendo. Y pasaron los años, ¿no es cierto? Empecé a tirar para la pintura, para el durlo, empecé a relacionarme ahí. Dios empezó a restaurar mi familia, mis yernos, comencé a ir a la iglesia, comencé a servir. Y un día tuve un sueño. Y ese sueño que tuve era como que era que yo iba a la cárcel, ¿no es cierto?, nuevamente, y había un montón de gente. Y Dios me habló, Dios me dijo que tenía que ir a llevar la palabra de Dios, porque de ese lugar Dios iba a levantar maestros en la palabra, pastores, evangelistas, y yo iba a ser el encargado, ¿no es cierto?, de llevar ese mensaje. Yo lo que menos quería era volver a la cárcel de vuelta, sea como sea, o sea, no quería. Pero comencé, ¿no es cierto?, ahí, y en el año 2005, yo salí en el 2003, detenido, y comencé en el 2005 a las cárceles, ¿no es cierto?, y bueno, y a predicar y a hablarle de este Cristo, ¿no? Y ahí conocí a Santi. O sea, recuerdo que él iba también a la cárcel, o sea, él lleva la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. Y yo recuerdo que me llama por teléfono y me dice para contarle el testimonio, ¿no? Y bueno, y ahí comenzamos, ¿no es cierto?, a trabajar en FINEC. Ahí empiezo en este movimiento internacional. Y bueno, desde ese momento hasta hoy, vamos a cada lugar donde podemos ir, ¿no es cierto? Y en este año, el año pasado, ¿no es cierto?, esta pandemia, no hemos descansado nosotros, no es que porque vino la pandemia nos encerramos y no usamos la tecnología. Y hemos salido al mundo a través de la tecnología. Y también tengo una nieta que crié yo, que es Sofía, que hoy es directora de cine. O sea, después que yo salí, todas las generaciones, mis nietos, todos fueron benditos. ¿En qué sentido te digo? No hubo ningún problema, no hubo nadie que cayó preso, nadie que murió, al contrario, o sea, todos hoy sirven a Cristo, o sea, todos están bien, familia constituida, económicamente bien, restaurados, o sea, cambió todo. Y lo más hermoso es que Dios restauró mi corazón, ¿no es cierto? Que ya no tengo odio, no tengo rencor, soy un hombre feliz. Sé que la decisión que tomó mi padre fue una decisión personal. Yo no lo haría hoy, porque no le dejaría esa carga a mis hijos, ¿entendés? Bueno, él lo hizo, seguramente Dios lo ha juzgado, lo va a juzgar en algún momento, pero yo no le dejaría esa carga. Y yo los 3 bancos más importantes que yo robé fue en Corrientes, en Paso de los Libres.
En diciembre me llaman, o sea, estaba en la Villa 31 y me encuentro ahí con una persona, una mujer con un montón de custodia, y me lo presenta, ¿no es cierto? Yo estaba con este libro hacia arriba de la mesa, en una parrilla, en plena Villa 31, un pasillo, no sé si conoce la Villa 31, bueno, hay 80.000 personas ahí, es un mundo de gente. Estaba yo ahí, con este libro ahí, este es un libro que regalo, y se encuentra con Chacho. Chacho es un líder de la Villa 31, que Dios lo sanó de Parkinson, y bueno, se acerca, lo saluda ahí, yo la saludo y me voy, agarro mi auto y me voy. Cuando llego a la autopista me llama Chacho y me dice, Luis, dice, ¿viste esa mujer? Así, sí. Dice, me pidió tu libro, y yo le conté el testimonio, dice, y te quiero conocer. ¿Le puedo dar el teléfono? Sí, dale el teléfono, le da el teléfono. A la semana me llama, ¿no es cierto?, esta persona. Y era una intendenta de Peregorría, de Corrientes. Así que le cuento lo que estoy haciendo en las cárceles, todo el movimiento carcelario que estamos haciendo, cambiando, tratando de que las cárceles sean más humanas, o sea, de que lo mismo que Dios hizo en mi vida lo pueda hacer en muchas personas, porque hay muchos Luises ahí adentro que todavía no han sanado su corazón, están llenas de odio, de rencor. Y yo entendí y entiendo que la reja, el problema, la dificultad no cambia a la persona. El único que cambia se llama Jesús. Lo entendí porque lo viví de esa manera. A mí los tratamientos psicológicos, los tratamientos psiquiátricos que me hicieron en las cárceles, en mis luchas ahí adentro, no me cambiaron mi vida. Yo recuerdo que iba a la psicóloga, cuando venía salía corriendo, y porque la psicóloga tenía la pollerita cortita y se cruzaba de pierna, y yo iba por eso, no iba por lo que me decía ella. ¿Entendés? A mí lo único que me cambió fue ese trato que yo tuve con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, le predico a esta intendenta, me llama un día la intendente y me dice, Luis, vino a mi casa el ministro de Justicia de Corrientes, mirá lo que te hablo, y dice, y se interesó por lo tuyo. Así que te quiere conocer, me dice, le pasé tu número, así que te va a llamar. En diciembre me llama el ministro, y bueno, en febrero estoy haciendo un viaje a Corrientes, voy a la Casa de Gobierno a Corrientes, y pude estar ahí con los ministros, ¿no es cierto? Le prediqué, le hablé de Dios, y hace un mes fuimos de vuelta con Juan, que es el presidente de FINE Argentina, en cual también estuvimos en la Casa de Gobierno. Le conté el testimonio, lo mismo que ustedes están escuchando acá, se lo conté a ellos, y le dije, el único que puede cambiar una vida se llama Jesús. Así que ahora estamos preparando unos eventos, ¿no es cierto?, para ahora agosto, que vamos a realizar en las cárceles, allá también. Así que bueno, esta es parte de mi vida, de mi testimonio. Hoy soy un hombre feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, trabajo, tengo amor por lo que hago. Muchos chicos de los que salen en la cárcel, que le doy la oportunidad de que vengan a trabajar, como lo hace Santi, como lo hace cada uno de los que estamos aquí, de darle la mano a ese que salió de la cárcel, porque ese es el gran problema que tienen hoy. Cuando salen no tienen trabajo, y eso lo empuja nuevamente, ¿no es cierto?, a hacer lo malo. Así que bueno, esto es parte de mi vida, espero que sea de bendición, ¿no es cierto? Y que bueno, yo quiero que ahí donde estás podamos hacer esta oración. Es una oración que un día la hice yo y cambió mi vida, porque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros decimos, no, somos todos hijos de Dios. Y yo quiero decirte algo, somos todos creación de Dios. Cuando nosotros hacemos esta oración, lo recibimos a Dios como Padre, ¿no es cierto? Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a Dios si no es por mí. O sea, tenemos un camino que es por Cristo Jesús. Así que yo te invito a que ahí donde estás, repitas conmigo, y los que están aquí también, ¿no es cierto?, esta oración. Cerrá tus ojos ahí. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y te pido. Te reconozco Reconozco. como mi único Señor, Dios y Salvador.
Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, mis negocios, que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida, bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si hiciste esa oración ahí y acá, yo quiero aprovechar este momento para poder hacer una oración. Tal vez anotaste en un papelito, no sé, una necesidad, algo imposible que todavía no has podido lograr. Yo quiero que en esta mañana podamos orar por esa necesidad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, Señor, porque en esta mañana podemos estar en tu presencia. Tu palabra dice, Padre Santo, Señor, que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estarás ahí, Padre. Yo en esta mañana quiero bendecir, Señor, a los que están aquí, Señor, y a los que están a través de esta aplicación, Señor. Yo no sé la necesidad, los anhelos, Señor, que están en sus corazones, Señor. Pero tu palabra me dice, Señor, que tú viniste, Señor, en rescate, Señor, del necesitado. Si tal vez estás pasando problemas de enfermedad, la palabra de Dios dice que tú te llevaste toda enfermedad, todo dolor a la cruz del Calvario. Por tu sangre fuimos limpiados y por tus llagas fuimos sanados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Si tal vez estás pasando problemas económicos, la palabra de Dios me dice, he sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. En este tiempo, Padre amado, Señor, yo quiero bendecirlo, Señor. Bendecir a cada familia, a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, Lavito querido, bueno, esto falta mía, muchachos, tan simple como eso, no hay mucha vuelta. Yo aprovecho para contarles que para mí sí es importante, el testimonio tiene validez o valor cuando vos podés respaldarlo con otro testimonio. Y yo soy testigo de la vida de Luis en las cárceles, viendo el trabajo que hace. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conocí. Y ustedes me conocen a mí. Entonces eso le da validez al testimonio de él. Porque yo asevero que lo que él dice es verdad. Así es como se escribe la Biblia, por medio de testimonios. Personas que aseveraban que habían visto a Jesús. Y era más de uno. Y nada, yo simplemente decir que el trabajo que hace Luis en un lugar así es importantísimo. Importantísimo que mucha gente, que la gente que está ahí adentro, uno piensa que, más allá de que está cumpliendo una condena, cómo el poder de Dios puede transformar una vida tan maldita, ¿no? Porque realmente cuando Luis nos cuenta su vida, todo salía mal, ¿no? Y qué bueno poder ver la película completa. Y me quedo con eso, ¿no? Con entender que muchas veces lo sobrenatural no lo vemos y está enfrente nuestro. Estamos esperando, tal vez, nada, que caiga fuego del cielo y no vemos cosas mucho más poderosas todavía, ¿no? Como poder cambiar
el corazón de un hombre que hacía el mal y hoy hace tanto bien, ¿no? Y no solamente a los demás, sino también a su propia, cómo restauró su propia vida. Así que bueno, gracias Luis por siempre decir que sí a esta invitación. Sé que venís de lejos y que hoy hace frío, estaba lindo para quedarte tomando mate con tortas fritas en la casa. Sí, para ello, yo comparto lo que dice Sandy, pero todo lo que estamos acá, tal vez ahora somos pocos,